Bueno, hola, ¿qué tal? Terminamos fluidos entonces con lo que se llama hidrodinámica, que es ahora empezar a analizar qué pasa si el fluido se mueve. Y si se mueve sobre lugares que se van cambiando su área, o sea que van logrando que el fluido vaya yendo más rápido, manteniendo la ecuación de continuidad. Y después, viendo cuál es la conservación de energía en un fluido en movimiento, relacionando el principio de conservación de la energía mecánica, ya que un fluido también, ¿no?, está formado por una masa de agua en movimiento. Vamos a ver que se llega al principio de Bernoulli, que explica el principio de funcionamiento y sustentación de un avión, eh, cómo, qué pasa, por qué disminuye la presión cuando hay mucha velocidad de un fluido dentro de una cañería, o explicaciones de por qué se puede sostener una esfera en un fluido en movimiento, ¿sí? Como si fuera eh, em, sin que pueda salir esa zona, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas aplicaciones, o también explicar el efecto de una chimenea, ¿sí? Tiene muchas aplicaciones, y bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las características del fluido que vamos a estudiar, ¿sí? Porque el fluido que vamos a estudiar, primero vamos a empezar por el fluido más simple de todos, ¿sí? El modelo de fluido más simple de todos es un fluido que no se puede comprimir, ¿sí? O sea, no le podemos cambiar su volumen, ¿sí? Eso, dentro de todo, no está tan mal. Son muy poco compresibles los fluidos, ¿sí? Por ejemplo, el agua es muy, o sea, lo tiene que ejercer un montón de fuerza y aún así cambia muy poco su volumen, ¿sí? Otra suposición que vamos a hacer, o sea, una idealización, es que el fluido no es viscoso. Viscoso es diferente a densidad, ¿sí? Fíjate, densidad lo hablábamos, la cantidad de materia por unidad de volumen. Mientras que, perdón, densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Mientras que de viscosidad me habla de cuáles son las fuerzas internas que se ejerce un fluido que le facilitan o le impiden moverse sobre sí mismo, ¿sí? Si yo dejo caer una botella, un poco de una botella de agua, dejo caer un chorro sobre la mesa, se desparrama, ¿no? Bastante rápido. Ahora, si tiro con una botella de aceite, dejo derramar, eh, esa mancha de aceite se desplaza radialmente mucho más lento. ¿Por qué? Porque, bueno, hay interacciones entre el mismo fluido, ¿sí? Atracciones, fuerzas que se ejercen las moléculas entre sí, que hace que le cueste, ¿sí? Entonces ahí hay una transformación de la energía en energía circundante y en energía interna, ¿sí? Porque tengo que, de alguna manera, lograr que esas moléculas se muevan entre sí, y eso hace que, bueno, haya una pérdida de energía, transformación de energía mecánica en energía interna, aumento de temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a suponer que no tiene viscosidad, ¿sí? Otro ejemplo para darte cuenta de viscosidad es, por ejemplo, el aceite. El aceite es menos denso que el agua, por eso flota, como había charlado antes, pero es mucho más viscoso, ¿sí? O sea, viscosidad y densidad a veces se mezclan, ¿sí? Y bueno, depende de muchas cosas la viscosidad. Por ejemplo, puede cambiar con la temperatura, como vos sabés también con el aceite, ¿no? Si vos lo calentás, se hace mucho menos, si vos le entregás energía, ya las moléculas ya pueden moverse fácilmente y se hace bastante menos viscoso y se puede derramar bastante bien, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a suponer que punto uno es un fluido compresible y punto 2 que no es viscoso. No es viscoso nada, ¿sí? Así que nuestro modelo va a tener aplicaciones bastante limitadas, ¿sí? Después, obviamente, se puede considerar de complejizar el modelo, pero empezamos por ese. Y después lo que vamos a suponer es que el movimiento del fluido va a ser laminar, ¿sí? Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos.
Entonces, nuestro fluido es incompresible y su movimiento va a ser laminar. ¿Qué significa que es laminar? Que las líneas, fíjate acá no, yo no sé si me parece que en Zoom me va a superponer el video ahí, así que voy a cambiarlo de lugar. Yo ahora, por las dudas, yo puedo mover donde me voy a ver yo en el video, pero me parece que después el Zoom lo hace automáticamente. Creo que estoy de todas maneras ahí en el borde superior derecho. ¿Sí? Bueno. Mirá, la figura 14-19, ¿sí? Un fluido laminar es un fluido que las partículas, las trayectorias de cada una de las partículas no se cruzan, ¿sí? Entonces, eso lo diferencia de un fluido turbulento. Fluido turbulento sería la imagen 14-21, ¿sí? Donde ya tenés cruces, ¿sí? Trayectorias cruzadas, ¿sí? Eh, Eso es, primero, ¿por qué? Porque van a suceder cosas en el fluido turbulento que no queremos, ¿sí? Nuestro fluido laminar, por lo tanto, ¿en qué caso sucede el fluido laminar? Cuando hay bajas velocidades, ¿sí? Cuando hay bajas velocidades, por ejemplo, acá hay tres objetos, fíjate, como una esfera y un ala y otro objeto, ¿sí? En el medio. El fluido laminar lo que hace, si esto nosotros, los cuerpos se van moviendo a través del fluido o el fluido se mueve a través de ellos, fíjate que las trayectorias de cada una de las partículas de agua, ¿no? van copiando la silueta del cuerpo y una vez que lo dejan, vuelven a ser paralelas entre sí. ¿Está bien? La, la densidad de líneas te da una idea de la velocidad, ¿sí? De cuán rápido están yendo, ¿sí? Mientras más ancha es, menos veloz, mientras más fina, más veloz, ¿sí? Entonces, al principio, fíjate cómo algunas líneas, al principio las partículas son detenidas por el objeto, después adquieren gran velocidad y después vuelven a la velocidad original. O sea que si es un fluido que se mueve eh, como si fuera un río, las moléculas adquieren luego de pasar por el objeto con la misma velocidad y pierden noción de lo que pasó, ¿sí? No queda registrado que pasaron por ese lugar, ¿sí? Entonces, en el fluido turbulento sí, porque quedan dando vueltas, quedan haciendo remolinos que uno podría inducir por qué tipo de objeto pasó. Acá en el fluido laminar, una vez que el agua pasa por ahí o el fluido pasa por ahí, listo, vuelve a ser líneas paralelas entre sí, borrando cualquier rastro, ¿sí? Eso es interesante. En el caso de la luz, se quiere lograr algo parecido y se toma como ejemplo esto porque podrías hacer, si la luz hace este recorrido, lograrías que los objetos sean invisibles, ¿sí? Se toma como ejemplo esto, los fluidos, cuando se quiere hacer invisible un objeto, ¿no? Si la luz podía atravesar los objetos así, bueno, seríamos invisibles. El objeto ahí no sería visible. Pues es un comentario aparte. Entonces, nosotros, vamos a suponer que tenemos vamos a ver la ley de continuidad, ¿sí? Suponete que tengo acá un caño que cambia de grosor, ¿sí? ¿No? Yo tengo acá como una sección, ¿sí? Un tubo que se angosta, ¿sí? Vamos a dibujarlo, ¿no? Suponete, vamos a ver si me sale, ¿no? Tenemos un tubo que después se angosta. Primero, lo que tenemos que decir es que acá adentro va a haber un fluido, ¿sí? Va a ir en esta dirección el fluido, ¿sí? Acá va a haber un área,
área 1. Acá va a haber un área 2. Y lo que vos tenés es que, primero lo que decimos es, si un fluido está en movimiento, la cantidad de masa que ingresa por el área 1 es la misma cantidad de masa que sale por el área 2. ¿Sí? O sea, se conserva la masa, no hay ningún sumidero, ni agregados de masa. Todo lo que entra por A1 tiene que salir por A2, toda la cantidad de materia. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ya partimos de ahí, de que por conservación de la materia, masa 1 es igual a masa 2. ¿Sí? Y bueno, ¿qué cantidad de masa entra? Bueno, la cantidad de masa que entra tiene que ver con que, bueno, a ver, acá, suponete que ingresó todo este tramo, ¿sí? Que vamos a llamar acá X1, ¿sí? Ya tendría el volumen, ¿no? Área 1 por X1 tendría el volumen que ingresó de materia. La masa, yo tengo, ¿no? Masa, acordate que habíamos dicho, es igual a densidad por volumen, ¿sí? Entonces, como es incompresible, la densidad tanto del cuerpo, de la masa que entra por la izquierda como sale por la derecha, no va a cambiar, ¿sí? Y por lo tanto, el volumen tampoco. El volumen que entra, por lo tanto, el volumen que entra por A1 es el mismo volumen que entra por A2. Perfecto. Ahora, la cantidad de materia también está, o sea, yo acá tengo una velocidad, ¿sí? De las partículas, ¿sí? Y la pregunta que va a pasar es, bueno, si ahora quiero que esa misma cantidad de materia pase por el área 2, en un delta, en un determinado tiempo, ¿no? Si velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? En un determinado tiempo, ahora voy a tener que observar que en este tramo, en todo este tramo, va a tener que aumentar la velocidad del fluido, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? Por ley de continuidad decimos masa 1 igual a masa 2. ¿Y qué es la masa? Bueno, es densidad por el volumen 1, ¿sí? Volumen de agua, ese va a ser el mismo que el otro. Hasta ahí todo bien. Pero sigamos hablando. Ahora el volumen 1 va a ser área por distancia, ¿no? Área 1 por X1 igual a densidad, que es igual a área 2 por X2. Entonces, lo que decimos es que, fíjate, acá va a tener que haber mayor velocidad porque tengo para respetar la conservación de la materia, ¿sí? Y fíjate, acá estamos en la ecuación. Fíjate que las densidades acá están por demás. Si divido el tiempo, ¿sí? Me quedaría, si divido el tiempo de las dos ecuaciones, o sea, si pongo un delta t acá, y por lo tanto tengo que hacer la misma operación de otro lado, delta t acá, ahí llego a la ley de continuidad que está acá, ¿no? O sea que ahí se me cancelarían las densidades y me quedaría que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿sí? Lo que estamos diciendo también con esto es, bueno, a ver, mientras más pequeña sea el área, mayor tiene que ser la velocidad, ¿sí? Por otro lado, también lo que estamos diciendo es que el caudal es el mismo.
¿sí? Acá, caudal, se usa una Q para caudal. Caudal es la cantidad de fluido, cantidad de materia que entra por unidad de segundo, ¿sí? Caudal 2, ¿sí? Entonces acá estamos viendo que, o sea, cantidad de... ¿Qué unidades tiene esto, no? Fíjate. Área está en unidades de metro cuadrado. Velocidad está en unidades de metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces lo que estás hablando, fíjate que lo que haces de que acá es unidades de volumen, ¿no? Metro cúbico sobre segundo, ¿sí? Entonces, caudal también te viene a decir eso, es la cantidad de volumen por unidad de segundo, ¿sí? O sea, caudal viene a ser volumen de agua, de fluido, ¿sí? Por unidad de tiempo. ¿Está bien? Bueno, entonces acá estamos viendo que obviamente el caudal se conserva y por lo tanto tiene que suceder la ecuación de continuidad, ¿sí? Bueno, ahora nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? Tenemos ahora, suponete que tenemos algo parecido a lo anterior, ¿sí? Que un pedazo de fluido que se mueve dentro de una tubería, ¿sí? Y queremos ver hacer un análisis energético de lo que está pasando, ¿sí? Si vos querés que el agua se mueva, acá, que el fluido se mueva, vos tenés que ejercer en esta parte, acá, una fuerza, ¿sí? Tiene que haber una fuerza o una presión, ¿sí? Una presión distribuida, si querés, una fuerza distribuida en este área, ¿sí? Y de este lado, tenés que, también vas a tener una presión o una fuerza, ¿sí? Porque también vas a tener ahí vas a tener una presión de fluido, vas a tener la presión atmosférica, vas a tener más fluido que tiene una columna de fluido encima de eso, o sea, vas a tener otra fuerza, ¿sí? Entonces, lo que vamos a analizar es, bueno, a ver, si el fluido se va desplazando, ¿sí? Hay que ejercer un trabajo acá para que se desplace. ¿Cuál es el trabajo neto? Bueno, el trabajo neto, acordate que era fuerza por distancia, ¿no? El trabajo neto va a ser el trabajo de este punto del espacio en A y en D, ¿sí? O sea, el trabajo que se da entre A y B y el trabajo que se da entre C y D, ¿sí? Entonces, el trabajo neto, o sea, vamos a análisis energético, ¿no? Estamos haciendo acá, ecuación de Bernoulli. En una cañería que se angosta, ¿sí? Que se angosta y sube en altura, ¿no? Entonces, fíjate, como se angosta, va a tener que cambiar de velocidad. Y como hay un cambio de altura, también, o sea, si hay un cambio de velocidad, va a haber un cambio de energía cinética. Y como hay un cambio de altura, también un cambio de energía potencial, ¿sí? Entonces vamos a calcular que la suma de los trabajos netos, ¿sí? Va a ser igual a los cambios de las energías cinéticas y energías potenciales, ¿sí? Nosotros partimos de esa ecuación siempre, ¿no? Como la suma de los trabajos, ¿sí? Va a ser igual a la variación de energía cinética más la variación
energía potencial. Esto muchas veces nosotros lo vemos como variación de energía mecánica, ¿sí? Pero bueno, está metida acá la diferencia, ¿no? La diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. Las restas están metidas en esta variación, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que primero vamos a poner una expresión para cada una, ¿sí? Vamos a empezar por la variación por la sumatoria de los trabajos. Yo tengo acá, en esta parte, una F1 y acá tengo un F2, ¿sí? Cada una es una fuerza y un desplazamiento de ese cuerpo, de la masa de ese cuerpo, ¿no? Porque vos fíjate que al principio el fluido está en A y vos lo desplazo hasta B, ¿sí? Entonces estoy como desplazando una unidad de volumen, ¿sí? Y que es la misma unidad de volumen que desplazo entre C y D, pero fue como un desplazamiento, ¿no? Una masa que corro, ¿sí? Como está todo continuado, lo estoy pensando, ¿no? Como los trabajos sobre un solo cuerpo, que es esta masa de agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, trabajo, habíamos visto nosotros, ¿no? Lo que pongo por acá, que era el producto vectorial, el producto escalar, digo, entre fuerza y distancia, ¿sí? Bueno, acá la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento, así que coseno de 0, o sea, te queda fuerza por distancia, ¿no? Ya te quedaría. Este trabajo va a favor del desplazamiento. Fuerza 1 por delta x1, ¿sí? Eso es positivo. Y después tenés el otro, fíjate como la fuerza va en contra del desplazamiento, es negativo, ¿sí? Por eso pongo F2, ya le pongo el signo, por delta x2, ¿sí? A su vez tengo que fuerza, la puedo escribir, relacionada con las presiones, ¿no? Si nosotros habíamos dicho que presión es igual a fuerza sobre área, te queda que fuerza es igual a presión por área, ¿sí? Entonces me quedaría así, que el trabajo neto es igual a presión 1 por área 1, fíjate que el área cambia, delta x1 menos presión 2 por área 2 por delta x2, ¿sí? Entonces me quedaría área de un cilindro por altura, sería volumen, ¿no? Entonces es diferencial de volumen esto, ¿no? Te quedaría acá, entonces esto como unas diferencias, y el volumen es el mismo. El volumen que yo corro acá de agua, por ley de continuidad, ¿sí? Me quedaría entonces, ¿qué te queda, no? Te quedaría presión 1 menos presión 2 y un volumen acá de agua, que es el mismo para los dos, ¿sí? ¿Está bien? Bien, eso es lo que sería la entrada en los trabajos de las fuerzas externas sobre el fluido, la columna de agua que se está moviendo, ¿sí? La energía cinética, vamos a ver esta parte ahora. ¿Cuál sería la variación de energía cinética? ¿Sí? Yo acá tengo que en un delta de tiempo esto se va a mover, ¿no? Yo tengo acá de acá de A a B en un determinado tiempo, o sea, hay un delta T dando vuelta. Esto es algo que hay un fluido en movimiento. Mismo delta T que acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, la variación de energía cinética, bueno, primero la energía cinética, que es igual, ¿sí? Es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y bueno, la masa habíamos dicho que es densidad por volumen, ¿sí? Y el cuerpo no cambia de densidad porque es incompresible, ¿sí? Y bueno, la
el volumen del cuerpo que se desplaza es el mismo, ¿no? También, entonces me quedaría delta de energía cinética, me quedaría energía cinética final, ¿sí? Me quedaría acá 1/2 de densidad por volumen por velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por volumen por la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, puedo sacar de acá factor común 1/2 de, bueno, puedo dejar ahí la densidad, ya que en los trabajos también hay un volumen, lo voy a sacar factor común solamente del volumen. Me quedaría acá así como velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y el volumen lo dejo de este lado, ¿sí? Para que lo diferenciemos, de que lo podemos después anular. Y después la variación de energía potencial, ¿sí? ¿Qué es la energía potencial? La energía potencial gravitatoria es mg por h, y bueno, lo mismo. También vamos a tener que la masa es densidad por volumen, y me queda la variación de energía potencial gravitatoria va a ser igual a, voy a escribir densidad por volumen por g por altura 1, por altura 2 primero por la final, ¿sí? Menos, bueno, acá el libro lo llama I, así que vamos a llamarlo I, para no tener nomenclatura, I2, ¿sí? Menos densidad por volumen por g por altura 1, ¿sí? Entonces, esto me quedaría, si saco factor común, me quedaría, saco factor común en el volumen, me quedaría densidad, G y el cambio de altura, ¿sí? Acá podemos poner H, ¿no? Siendo que H, bueno, pongamos la resta. Vamos a borrar esta parte, si la tengo lugar para escribir. I2 y 1 velocidad, ¿sí? Bueno, entonces fíjate que están los tres términos, y eso lo tengo que, acá, ¿no? Llego a esto, tengo que completar, los volúmenes se me van, ¿sí? Y me va a quedar una ecuación que es la siguiente, ¿sí? Bueno, fíjate que esto lo voy a reemplazar acá, esto lo voy a reemplazar acá, esto lo voy a reemplazar ahí, ¿sí? Entonces me va a quedar la ecuación que se llama de Bernoulli, que va a tener muchas implicancias, ¿sí? ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice varias cosas en varias circunstancias, ¿sí? Me dice que primero la energía, todo esto, este término, no cambia, ¿sí? Porque yo analicé dos puntos del cuerpo. O sea, ese término que está ahí es constante, ¿sí? Va a haber en otro lugar, va a haber una presión, ¿sí? Va a haber una velocidad, va a haber una altura, bueno, pero que la suma de todas ellas me tiene que dar lo mismo que antes, ¿sí? ¿Está bien? O sea, capaz que esta ecuación no llegue directamente porque me quedé quedado así, ¿no? Pero vos podés reordenar, ¿no? Presión 1 menos presión 2, ¿sí? Si volvemos a la anterior.
la variación de energía cinética me había quedado 1/2 de la densidad, ¿no? Todo esto, entendiste, ¿no? Que se puede llegar. Es de cuestión de reordenar la ecuación, ¿sí? Esto al cuadrado no. Más lo que era densidad por G por el cambio de altura. H2 menos H1. Bueno, entonces si ordenás esto, unos y de un lado y dos del otro, te queda así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera, ¿qué significa eso? Suponete, vamos a ver un ejemplo. Suponete, te voy a mostrar una animación para ver qué implica, ¿sí? A ver, vamos a ver, ¿dónde está acá? Suponete que no tenés cambio de altura, ¿sí? Suponete que no hay cambio de altura, suponete que tenés un fluido que se mueve de esta manera, ¿sí? Que se va de un caño, vamos acá a poner, vamos a suponer que tiene el mismo tamaño que el otro, ¿sí? Suponete que tenés un fluido que se mueve de izquierda a derecha y se encuentra con un estrangulamiento, ¿sí? Con un afinamiento drástico. ¿Qué te dice la ecuación de Bernoulli? Bueno, la ecuación de Bernoulli te decía, ¿no? Lo copio por acá la ecuación, ¿no? Te decía que P1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, esto va a ser constante. Va a ser igual al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? 1 como para decir en la situación, ¿sí? O sea, va a ser igual a P2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2. Fíjate, como la velocidad tiene que aumentar por ley de continuidad, como en el estrangulamiento la velocidad tiene que aumentar sí o sí, o sea, como este término, fíjate acá, como la velocidad va a aumentar sí o sí, la presión tiene que disminuir, ¿sí? Para mantener el término constante. Eso es lo que te está diciendo, ¿sí? Y eso es antiintuitivo. Uno pensaría que si pincha en caño ahí, habría como mucho más presión que en la zona donde es grueso. Y no, resulta al revés, ¿sí? ¿Está bien? O sea, donde hay mucha velocidad de fluido, en esa zona baja la presión. ¿Sí? ¿Está bien? Y de vuelta, donde hay poca velocidad del fluido, aumenta la presión. ¿Sí? Y eso, ¿qué puede ser útil? ¿Sí? Bueno, es útil en el principio de sustentación del ala. ¿Sí? A ver si lo... El ala. El ala tenemos un ala acá. ¿Qué pasa cuando vos tenés... No sé si estoy compartiendo, a ver. Parece que no. Compartir pantalla. Ahí sí estoy compartiendo. Acá tenemos un ala, ¿sí? ¿Te acuerdas que tenemos un ala acá? Bueno, ¿qué me está diciendo? Me dice que acá tengo dos caras del ala, ¿sí? Una cara que tiene una forma recta y una cara que tiene una forma más como una elipse, ¿sí? Ahora, lo que te he dicho, ¿te acordás que la velocidad del fluido en esta zona y la velocidad del fluido en esta zona es la misma? ¿Sí? Lo que pasa cuando se encuentra con un objeto, fíjate, acá tiene que recorrer mucha más distancia que por acá, que va en línea recta. Acá hace una trayectoria curva y acá va en trayectoria recta, ¿sí? Entonces por acá va a haber mucha más velocidad que por acá. Acá hay una velocidad baja. Entonces, ¿qué te dice Bernoulli? En esta zona, en la zona donde hay mucha velocidad, va a haber baja presión. O sea que acá la presión disminuye. ¿Sí? Acá hay baja presión. En esta parte hay
baja presión. Y en esta parte hay alta presión. O más presión, porque hay menos velocidad. ¿Sí? Entonces hay una diferencia de presión entre entre una cara del ala de la otra. Entonces, al haber más presión de este lado que del otro, esta ala va a tener una fuerza de sustentación hacia arriba. ¿Sí? Se llama fuerza de sustentación. ¿Sí? Fuerza. Bueno, entonces ya tenés ahí, digamos, una explicación de cómo es que un avión puede lograr moverse a través del aire. ¿Sí? Entonces, si el ala fuese simétrica, si fuese igual de un lado y del otro, no pasaría nada, ¿sí? ¿Está bien? No tendría una fuerza de sustentación, esa ala, y no iría una fuerza hacia arriba.